Hola, buenas. Esto es Ciencia Aficionado. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los generadores, pero sobre solo las bobinas. Tenemos aquí este generador de 13 caballos. En las bobinas tenemos, en principio, hay dos que son las que más se utilizan. Tenemos la bobina simple, que es con condensador. A ver, para que lo veáis. Esta lleva también condensador, ¿sabes? Y se trata, vamos a ver si lo puedo explicar de manera que se entienda fácil. La bobina tiene un rotor, que es lo que rota, que es un embobinado interno, que va con un cortocircuitado y excita a la bobina externa y produce el voltaje a las bobinas externas. Las bobinas externas también tienen que estar cortocircuitadas, pero en vez de estar cortocircuitadas, están cortocircuitadas mediante un condensador. El condensador hace una resistencia en la bobina, que es lo que hace que produzca que la bobina se excite y produzca el voltaje. Entonces, el fallo más común de estas bobinas es que el condensador de este tipo, este por ejemplo es de 50 microfaradios, que vienen ahí escritos y van perdiendo capacidad hasta que ya no son capaces de citar a la bobina. Entonces pasa que si, por ejemplo, nosotros los hercios van... Hay dos cosas en la electricidad que produce un generador. Una es el voltaje y otra son los hercios. Los hercios vienen dados por las revoluciones del motor. Si, por ejemplo, nosotros queremos que el motor vaya un poquito, como yo he hecho algunas veces, que en algunos motores he cogido para que no gastaran tanta, no tuvieran tanto consumo, pues si tuviera, por ejemplo, una bobina de 18 microfaradios, perdón, un condensador de 18 microfaradios, se le pone un condensador de 20 y en vez de ponerlo en 50 hercios, lo ponemos daría 230 voltios en 48 hercios por ahí. Y para un motor de sacar agua, por ejemplo, nos vendría estupendo porque gastaría mucho menos consumo de gasolina porque trabajaría en menos vueltas el motor. Eso lo iremos viendo esos trucos más adelante. Este motor, por ejemplo, como es una bobina bastante grande que además suelda, vemos que tiene la parte delantera para para soldar y para... Aquí tiene varios voltajes, ¿lo veis? 190, a ver si se ve bien. 200 voltios, 210, 220, 230 y 240 voltios. Esta bobina es muy buena porque si quisiéramos unas revoluciones del motor más bajas, podríamos quitarle aquí y no tendría que estar el motor tan acelerado para alcanzar, si por ejemplo queremos quitarle gas y queremos enchufar el motor que es muy grande, algo que consuma un poquito corriente, poco amperaje, pues podemos ponerlo por ejemplo en 230, en 240 y bajarle revoluciones al motor. Conseguiríamos para un motor con 48 hercios, podríamos ponerlo en 230 voltios con menos revoluciones, directamente sin tener que modificar el condensador. Y después tenemos otro tipo de bobina que en vez de condensador lo que traen aquí, este también trae otra bobina aquí encima, pero eso es para el tema de soldar. Pero hay otro bobina que
que traen, en vez de un condensador, traen otra bobina que hace como condensador. Esa la ventaja que tiene es que no se va el condensador. No tenemos que ir cambiando el condensador cada ciertos años porque no se estropea, la bobina no se suele estropear. Pero el motor tiene que ir muy revolucionado. A mí no me gustan esas bobinas, son muy fuertes también, muy duras, pero tiene que estar el motor muy revolucionado para que empiece a generar corriente. Luego tenemos otra tercera forma de producir corriente, que son los AVR. AVR, esto es una AVR, tengo en la mano. Estos son ya como los invertes, esto lo que hace es que sería el rotor, traería unas escobillas. Entonces, esto iría colocado aquí, en este lado. Estos dos cables que tienen estos dos cables, hoy sí se ve que tiene un positivo, el azul sería positivo y el amarillo es negativo. Le darían a las escobillas, excitarían el rotor, le darían más o menos voltaje para conseguir los 220 voltios. Después, estos cuatro cables que tiene aquí serían dos cables, serían de 220 para ir siempre mandando a estos de los cuatro cables que tenemos aquí. A ver si me explico. De estos cuatro cables que señalo con el dedo gordo, dos cables serían para testear siempre a la corriente, serían de 220 voltios. Y los otros dos serían de otra bobina que tiene el estator, que son para producir unos 24 voltios o 12 voltios según el generador. Entonces, de esos 12 voltios regularían a estos dos de arriba para excitando el rotor interno, lo excitaría más fuerte o más o menos, le darían más voltaje o menos para que siempre salieran 220 exactos por la salida del motor. Se regula mediante ¿ven ese tornillito que tiene aquí? A ver si lo acerco. ¿Ven? Pues esto cada vez que ponemos un VR nuevo, porque se suelen fundir, cuando ponemos un VR nuevo se puede variar el voltaje que queremos en el generador. Lo ponemos, lo arrancamos en vacío y regulamos con este tornillito. Le damos y quitamos voltaje hasta dejarlo en unos 225 o 230 voltios. Yo lo suelo dejar en 230 porque al tener más voltaje, la bobina sufre menos. También hay otro tipo de generadores que en vez de ser electrónico como este, simplemente es como digamos, un transistor que de la bobina, de una bobina que saca voltaje del estator, siempre va manteniendo, va graduado, digamos, como a una intensidad fija. Sí, es como si fuera con condensador, pero un poquito más moderno. Digamos, el más moderno ahora han sacado unos invertes que van por imanes, pero eso todavía yo ni he arreglado ninguno, ni lo he visto ni lo he desmontado personalmente. Este motor en principio se le han reparado las válvulas y lo estoy convirtiendo a gas, que ya hablaremos en próximos vídeos. Si tienen alguna pregunta, ya con esto terminamos el vídeo. Espero que hayan aprendido algo y a ver cómo preparamos. Iremos viendo cuando le ponga el condensador. Intentaré hacer otro vídeo para que vean el funcionamiento y
y seguiremos haciendo vídeos sobre el tema. Si no han entendido algo, lo dejáis en los comentarios para ver, intentaré ir solucionando vuestros problemas. Venga, pues con todo esto nos vemos en el próximo vídeo.